Ya. Muy buenas tardes, personas que nos están sintonizando. El día de hoy estamos aquí con un especialista en marketing, una persona que tiene una trayectoria pues, bastante completa, llena de logros y llena de estudios. Y bueno, el día de hoy estamos aquí para hacerle una serie de 10 preguntas que ustedes nos colocaron en el video pasado acerca de, acerca de tipos de mercado. Y bueno, vamos a hacer lectura, profesor. Vamos hacia la primera pregunta que dice así: ¿cómo ha impactado la digitalización y el comercio electrónico en las competencias de los mercados tradicionales? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de platicar. Mira, vamos tomando como referencia un esquema. El marketing digital o todo lo que tiene que ver con las plataformas de e-commerce no es algo nuevo. Es algo que ya se tenía trabajado aproximadamente desde los años 2010, que había empezado como un poquito ya más el auge, ¿no? Es más, claro, si tú nos vamos un poquito todavía más para atrás, desde el 2000, cuando ya podías empezarte a registrar plataformas como Facebook, ajá, que era ya una de las propias plataformas que te pedía dinero, por ejemplo, para jugar la granjita y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí empieza como este proceso que seguramente ya tiene una historia un poco más atrás todavía. Uh-huh. Sin embargo, se pronosticaba para México que iba a durar en generarse un impacto de ventas en este sentido, pues aproximadamente 20 años de que se lanzó ya de manera oficial. Sin embargo, pues tú recordarás que 2020 llegó con una pandemia. Entonces, ¿qué hizo la pandemia? Que acelerara estos 20 años. Entonces, prácticamente hoy 2025, tenemos que decir que se está vendiendo lo que se pronosticaba para vender dentro de 20 años. ¿Por qué? Pues porque la pandemia al final de cuentas termina haciendo que todos nos quedemos en casa, que todos empecemos a manejarnos desde una plataforma digital para poder hacer las compras. ¿Por qué? Pues porque teníamos que quedarnos en casa, que era como el mensaje que se lanzaba en ese momento. Todas las plataformas inteligentes y las empresas inteligentes que tenían un mercadólogo empezaron a establecer que tenían que seguir vendiendo. O sea, no podían dejar de producir. Y en ese sentido, pues no solo era producir, era cómo voy a distribuir cada uno de los productos que tenemos. Y de ahí surge justamente este crecimiento en el e-commerce, uh-huh, que pues empezamos a utilizar más o menos las personas que estamos entre los 50 años para abajo, porque todavía los que ya están arriba de 60 pues les cuesta un poquito de trabajo, pero ya poco a poco también van entrando en este esquema. Entonces el impacto digital ha sido muy grande, pero se aceleró con el tema de la pandemia. Claro, entonces se pronosticaba en un futuro y se vio acelerado por este fenómeno que nos comenta. Ahora, moviéndonos un poco más sobre las plataformas, profesor, ¿qué papel juegan las plataformas como Amazon o Mercado Libre en la creación de monopolios digitales? Híjole, es que más que monopolios son hubs. Okay. Esto es importante mencionarlo porque tendríamos que hablar de monopolio en el caso que no existiera competencia, por ejemplo, para Amazon. Hoy sabemos que existe una plataforma que está pegando con un montón de publicidad mala, pero pegando con publicidad, que es Temu. Claro. Seguramente ustedes escuchaban antes de Wish, escuchaban antes de AliExpress, escuchaban pues básicamente de todas estas plataformas que son más comunes para ustedes, ¿no? Claro. Amazon al final de cuentas termina siendo también un hub. O sea, no es como que Amazon genere sus propios productos, apenas están sacando como su versión de productos, pero realmente pues ellos al final de cuentas son como distribuidores de lo que alguien más vende. Claro. Y si nosotros volteamos a ver dónde están todas esas plataformas, pues entonces tendríamos que decir que también Walmart tiene su propia plataforma y el hub de Walmart es casi como el de Amazon. Casi no lo utilizamos, ¿por qué? Pues porque Amazon fue más popular, le metió más publicidad, hoy tiene un montón de suscriptores, hoy tiene una plataforma inclusive de Amazon Prime, pero la realidad es que si tú volteas a ver Walmart también es un hub. Claro. Ellos no venden directamente sus productos o no todos sus productos en su plataforma. Tienen un montón de otras empresas que llegan, les dejan sus productos para que ellos los distribuyan. Claro. Entonces, hablar como que de un duopolio, monopolio, oligopolio, pues está como un tanto complicado, ¿no? Pues porque al final de cuentas quisiéramos todos que existiera una competencia perfecta, pero pues no se va a dar nunca así, porque necesitaríamos que un montón de personas llegar a invertir en esto, que tuvieran la estructura que tiene Amazon, entonces sí lo pudiéramos manejar. Una cosa es que se genere un monopolio y otra cosa es
que esté más posicionada que las demás plataformas de ventas. Okay. Pero si tú volteas a ver, en serio, inclusive Sears México también es un hub de ventas. Entonces, ¿qué aplica para este hub de ventas? Otro montón de empresas llegan y te dicen, yo te voy a dar mi producto, ¿para qué? Para no llevarte a la tienda, porque me voy a ahorrar esa lana, pero de todas formas, pues tú como vas a hacer mi plataforma, yo te voy a pagar a ti una lana para que promuevas el producto que yo estoy vendiendo. Y así te puedo mencionar que lo hace Sam's, que lo hace Costco. Entonces, pues más bien Amazon, porque pues tiene un poco de todo lo que quisiéramos, ¿no? Claro. Y hay otras como estas tiendas que te digo que están más especializadas. Si quisieras algo más particular de ropa, pues a lo mejor tendrías que entrar a Suburbia, pudieras entrar a Lefties, pudieras entrar a Zara, que todos al final de cuentas ya tienen su propia plataforma de e-commerce. Y hay una que está pues bien interesante, ¿no? Que es Liverpool, que Liverpool sí pudiera competir porque prácticamente tiene todos los productos que te maneja Amazon. Claro, sí, pues ya, como dice, ya le llegan más competencia a Amazon y ya no es un monopolio digital, digámoslo así. Exactamente. Ahora nos vemos a la tercera pregunta, profesor, y dice así: ¿qué desafíos usted considera que enfrentan los mercados locales frente a la globalización y las cadenas de suministro internacional? Esa pregunta está más complicada. Te voy a decir por qué. Ustedes recordarán que antes de que se vincularan todos los tratados de libre comercio, México pagaba un esquema de aranceles a los diferentes países a los que quería llevar sus productos. Entonces, en este sentido, pues nosotros tendríamos que voltear a ver qué fue lo que se programó, se pretendía en el periodo en el que todavía no se habilitaba el libre comercio, cuando todavía tú estabas más basado en un mercado local. Uh-huh. Y esta es una como anécdota, ¿no? de los economistas, sí. por decirlo de alguna forma, que el gobierno mexicano le estaba pasando unos subsidios a las empresas para que esos subsidios los utilizaran para ayudarse a crecer como empresa. Sí. Y que desarrollaran para que una vez que se abriera el libre comercio o el libre mercado, entonces tú tuvieras la posibilidad de competir con los de allá afuera, que sí estuvieron creciendo mientras tú tenías ese subsidio. Uh-huh. ¿Qué pasó realmente con la ideología o la idiosincrasia del mexicano? Desafortunadamente era esta lana, en lugar de invertirla en la empresa para hacerla crecer, pues se lo gastaban. Entonces lo veían más como un apoyo económico que lo que era un subsidio para que tú te desarrollaras. Claro. ¿Y qué es lo que sucede cuando abren el comercio a nivel internacional? Pues empiezan a llegar las empresas y te empiezan a pegar porque tenían costos más económicos, porque tenían mayor cantidad de producción, porque sus esquemas de distribución eran mejores. Y entonces, al final de cuentas, el Tratado de Libre Comercio o el libre comercio es algo bastante bueno para los países que se desarrollaron, claro. Para los países que voltearon a ver qué era lo que tenían que hacer. México siempre ha tenido una problemática que no se ha podido como eliminar independientemente de quién llega al poder, que se llama corrupción. Y hay otro factor que nosotros tenemos acá, que es el poder sindical de ciertos sectores, ¿no? Entonces todo eso termina impactando. ¿Por qué? Pues porque te va a generar o va a ser factores coyunturales que muevan la dinámica de hacia dónde tendrías que trazar una línea de acción dentro del comercio, de la comercialización. Claro. Entonces, súmale a eso que hay países que empezaron a hacer las cosas bien. Tú te acordarás, y seguro lo escucharon por sus papás, que si comprabas un producto chino ya sabes que no te iba a durar porque era de baja calidad. Sí, claro. ¿Qué pasa con China hoy en día? Hoy 2025. China, además de que está más adelantado en la cuestión de producción, en cuestión de tecnología, la otra cuestión que hizo fue que empezó a copiar bien. Sí. Ya no solo te copia, ya te copia bien. Y el esquema es que si nosotros nos vamos a las estadísticas de qué países son los que se encuentran como o desarrollan cosas muy buenas o generan cosas muy buenas, en cuestión de producción me refiero, pues tendríamos que voltear a ver a Alemania, que está en los primeros lugares, a Finlandia, que está en los primeros lugares, el propio Estados Unidos, que está en los primeros lugares, a Japón, que está en los primeros lugares, y México, desafortunadamente, estamos ahorita en tabla medianona. Claro. ¿Por qué estamos en tabla mediana? Pues porque al final de cuentas, pues el chiste es como sacar y que vaya funcionando más bien, más menos, pero nunca se han puesto a pensar en que hagamos como esto seguro ustedes lo conocen perfecto, ¿no? Los esquemas de calidad. Sí. Que nosotros, por ejemplo, no manejamos en casi ninguna empresa, digo porque no quiero mentir, porque sí debe haber quien lo trabaje, el Six Sigma, las 6S, que son estos esquemas de producción que te ayudan a ti a mejorar y que tengas una línea de acción en una producción que la gente esté dispuesta a pagar. Y entonces aquí me voy a meter un poquito con el esquema de marketing.
¿Por qué? Pues porque ¿cómo voy a ayudar yo a una empresa a vender un producto que la gente tiene por ese producto un valor menor al que yo estoy poniendo? Entonces, eso es lo que impacta realmente en los mercados nacionales, en los mercados locales. Claro. ¿Qué es lo que va a suceder ahora con el esquema del 25% de aranceles? ¿No? Sucede que nosotros pudiéramos tener, o pudimos haberlo de hecho desde antes, una economía protegida, local, consumiendo lo local. Y ustedes no se están muy chicos para recordar esto, pero hubo campañas de consume lo que Michoacán produce. Sí, claro. Hubo etiquetas de hecho en México que te aseguraban la calidad de los productos, que de hecho ahora como que lo están retomando porque pues nos impusieron un arancel de 25%. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayudar a generar entonces la protección y la venta o distribución de los productos locales. Y estos son como los impactos reales que tiene la economía global. La globalización lo que hace es sí te doy oportunidad de que te distribuyas en el mercado y que tengas mayores alcances económicos, pero ¿qué pasa cuando alguien de repente modifica la conceptualización de cómo estás llevando tú a cabo las cosas? Ajá. Y ahí es donde recibe realmente el impacto el país que va a recibir, digamos, estas sanciones arancelarias. Sí, claro. No, y aparte es un tema bastante en tendencia, pues por las últimas noticias que están pasando en estos días y bueno, a ver qué sucede, profesor. Nos movemos a la siguiente pregunta que va un poco más relacionada a eso de un poco del comercio internacional y dice así, ¿qué impacto tiene la inflación global en los mercados de bienes y servicios locales? Toda la relación. Vamos a poner el ejemplo más claro. ¿Qué sucedió cuando Rusia empieza la guerra con Ucrania? Se recordarán, ¿no? Que Ucrania pues es uno de los mayores distribuidores de harina o de la semilla, pues justamente del trigo para poder generar la harina. Ajá. Entonces, Ucrania como tal es uno de los principales semilleros o son los que reciben y guardan pues para poder hacer como la distribución. Ajá. ¿Qué sucedió cuando empieza esta guerra? Pues entonces se disminuye el esquema de distribución y por lo tanto, ¿qué impacto tiene? Bueno, pues que todos los productos que venían hechos con trigo o con harina, pues al final de cuentas tenían un costo mayor. Claro que sí. ¿Y quién es el que recibe o termina compensando eso? Pues el consumidor. Sí. Ahora, este esquema de subir los precios, pues termina impactando más que al país, al propio consumidor, porque dejas de comprar la misma cantidad de productos que anteriormente comprabas. Entonces, hacia ahí es a donde tendríamos que volver a ver, porque la inflación global no es como una mentira, es algo real. O sea, al final de cuentas esto también va a ver con un comparativo con las divisas. O sea, y esto es muy claro. Si los países entran, por ejemplo, en una guerra comercial de precios, va a ganar siempre el país que tenga más dinero. Sí. Ahora, en estos momentos, en la realidad que nosotros vivimos, pareciera que pudiera ganar Estados Unidos porque tiene más poder. Pero más poder no significa más dinero. Y entonces eso nosotros pues tenemos que empezarlo a analizar, porque si a nosotros llega un presidente como Donald Trump que nos dice te voy a poner el 25%, automáticamente toda la producción que nosotros le importábamos a sus usuarios, a los estadounidenses les va a costar más. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar si yo pongo un arancel del 25% para que entren tus productos a México? Evidentemente va a subir el precio, eso que genera pues un esquema de inflación. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros tenemos que recordar que todo en el mercado se maneja de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Sí. Si tu producto es más caro, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a empezar a voltear a ver alternativas. Claro que sí. O dependiendo pues del valor de marca que le den las personas. Pero entendiendo que México es un país que muy pocos tienen mucho dinero y muchos tienen poco dinero, Sí. entonces pues es ahí donde podemos empezar a enlazar todo lo que tiene que ver con estas inflaciones internacionales. Claro. No nos pasa solo a nosotros. Ustedes volteen a ver cómo está Argentina, Sí. vean qué le pasó a Venezuela. Entonces es entender cómo se está conceptualizando. En su momento, cuando por ejemplo toda la zona euro, ustedes recordarán en el esquema de la Unión Europea, tenían países como Grecia y tenían países como Inglaterra, bueno, como Reino Unido. Sí. ¿Qué dijo al final el Reino Unido? Muchas gracias por participar, yo me salgo de aquí porque yo no voy a estar manteniendo o no voy a estar aportando de más para poder mantener a los que no pueden aportar, como es Grecia en ese momento. Sí. Entonces de ahí se empiezan a salir, se empiezan a romper las zonas euros y la propia Unión Europea como se tenía conceptualizada. En algún momento se planteó que el dólar fuera la moneda de Norteamérica. Ahora pregúntate,
¿Cómo pudiéramos hacer para que el dólar pudiera ser la moneda de todo Norteamérica? Pues tendríamos que tener tanto Canadá como México igualdad de condiciones económicas que Estados Unidos para poderlo emparejar. Sí, bueno. Porque al momento tenemos unas deudas que son prácticamente impagables y entonces resulta que eso pues, no va a permitir que nosotros estabilicemos para poder decir, ok, estos 3 países van a tener la misma moneda. Claro. Y bueno, después de un corte comercial, regresamos aquí con este video. Profesor, nos movemos a esta siguiente pregunta que esto va más relacionado con la noticia, por ejemplo, con la que pasó con el presidente de Argentina cuando promocionó una criptomoneda y hubo ahí todo un relajo. A mí me gustaría preguntarle, profesor, ¿cómo influyen las criptomonedas y las finanzas descentralizadas en la estructura de los mercados financieros de un país? ¿Viste la película del Lobo de Wall Street? Sí, claro. Ok, muy bien. ¿Qué pasaba? Particularmente, tú recordarás que el personaje de Lobo, Ajá. tal cual, vendía aire. Sí. ¿No? O sea, vendía absolutamente nada en una cuestión de acciones que a ellos los empezaba a representar dinero y que capacitó inclusive a todo el personal que ellos tenían para poder hacer exactamente lo mismo que él, replicar esta forma de vender un humo en ese momento que pues los llevó a ganar muchísimo dinero. Sí. Ahora, ¿hubo o hay una intención justamente de que el esquema de criptomonedas se pueda manejar como pues como un esquema para las transacciones, ¿no? O sea, yo te voy a pagar con criptomonedas algún producto específico. Recordarán que en algún momento lo utilizó Tesla. Ajá. Pero ¿qué sucedió? Que el propio Tesla, o bueno, el propio Elon Musk dijo, ¿saben qué? Hasta aquí vamos a recibir, ya no vamos a recibir más criptomonedas, porque al final de cuentas hay que recordar algo, el esquema de divisas. ¿Cómo se respaldan las divisas? ¿O en qué están respaldadas las divisas? Pues en, ¿cómo se llama? En la oferta y demanda también. Pero además en la cantidad de oro que tiene cada uno de los países para poder claro. decir que eso vale su moneda, Sí, ¿no? cierto. Entonces, si nosotros nos enfocamos a un tema de criptomonedas, las criptomonedas al final de cuentas dejaron sí un esquema que nos ayuda a decir hoy tienen un valor, mañana tienen un valor completamente diferente. Ajá. Y que juegan al final de cuentas en los esquemas, algunas criptomonedas que juegan en los esquemas también de bolsa y pues te pueden decir tú tanto me tienes que pagar por 1000 criptomonedas. Ajá. Y entonces ese dinero pues al final de cuentas, ¿dónde está? Pues Es un dinero que está en el aire. Claro, en el aire. Es un dinero que no tiene una filiación específica como lo que manejamos o conocemos como un esquema bancario para poder hacer ese resguardo y ese respaldo. Sí. Entonces, ahora, te lo comparto pues porque en algún momento conocí a una chica de Hong Kong y a fuerza me quería vender criptomonedas. Y yo le decía, mira, el problema de las criptomonedas en México es que no las puedes utilizar en ningún lugar. O sea, no puedo pagar absolutamente nada. Y ella me decía, no, si yo estoy ahorita en Nueva York y todo lo pagué con criptomonedas. Ajá. Entonces, el tema es, ¿sobre qué? ¿Basado en quién? ¿Y quiénes son los que operan? ¿Y por qué operan esas empresas específicas, ¿no? Claro. Que al final de cuentas no lo veía mal, pero sí hace falta como revisar bien la estructura. Porque, te digo, no deja de ser, desde mi punto de vista, aire que estás comprando. Claro. Que estás metiendo un dinero en un ámbito como la nube, sí, que guarda un montón de datos, pero no sabes realmente cómo están respaldados, quién los está respaldando. Exactamente. Entonces, básicamente esos son como los entornos. Entonces, las criptomonedas, hasta que no tengan una estructura, digamos, que pudiera manejarse desde un esquema bancario, entonces yo no le apostaría tanto. Sé que todos los inversionistas te dicen tienes que estar dispuesto a perder dinero en algún punto, y por eso ellos de repente pues le meten un montón de dinero a las criptomonedas, ¿no? Porque lo tienen para perder, pero nosotros no tenemos tanto como para estar perdiendo en ese sentido. Y en favor de eso, pues nosotros tendríamos que revolucionar o replantear la forma en la cual estaríamos utilizando realmente las divisas de cambio, que es eso lo que nosotros tendríamos que buscar de las criptomonedas. Y por ejemplo, antes de pasar a la siguiente pregunta, pues también, profe, en relación, por ejemplo, con la noticia de que El Salvador empezó a utilizar las criptomonedas como una moneda de cambio y que realmente se lo duró muy poco tiempo. ¿Usted imagina en un futuro que, no sé, la economía global o este tema va a seguir en tendencia, o siempre las monedas o
o un método de ¿cómo se llama?, de pago, pues se va a basar en la moneda y en el billete. Mira, yo creo que todo va a evolucionar. Sí creo que todo tiene un proceso evolutivo. Si nosotros nos fundamentamos, por ejemplo, en las bases de la administración, nos vamos a los teóricos, ¿no? ¿Qué era lo que nos decían los teóricos? Que pudiéramos hablar a lo mejor de David Ricardo con los esquemas de competencia que se lanzó en su momento. Y hoy en día, pues nosotros hemos visto que también todos esos factores han evolucionado. Sí es probable, no creo que toda la vida vayamos a seguir pues manejándonos desde el entorno de aquí traigo mis 200 pesos y ahí te va, ¿no? Ajá. Inclusive hoy tú lo puedes ver, jóvenes de su edad utilizan ya mucho más las tarjetas que traer cash o que traer el efectivo. Sí. Entonces, pues todo al final de cuentas puede llegar a cambiar. Sí puede haber un entorno en el que llegue un punto, un factor en el que diga, ¿sabes qué? Todo lo que nosotros manejamos como respaldo para las divisas lo vamos a concentrar en evolucionarlo hacia las cripto. Sí. Y entonces ahí sí pues podría tener todo el valor del mundo. No quiere decir que vayan a desaparecer porque ya lo hubieran hecho. Claro. ¿Sí? El tema es que hasta este momento no hay una lógica en todos los países de cómo puedes utilizar estas monedas. Sí. Y hasta que no se tenga una estructura económica en cada uno de los países para usarlas, pues entonces tenemos que esperar a que evolucionemos en ese sentido. De que creo que puede llegar a pasar, sí creo que puede llegar a pasar. Claro, en un futuro pues se normalice un poco más. Y profesor, nos pasamos a la última pregunta que dice así, profesor. ¿Cómo influyen las políticas de comercio internacional en los mercados nacionales e internacionales? Hablando específicamente, pues regresándonos al tema de Donald Trump. Pues hay un impacto interno y externo. Al final de cuentas, es que es como una cadenita. Sí. Es como una cadenita, mira. Si tú, por ejemplo, hoy querías exportar a Estados Unidos, sí, pero tienes que entender que vas a exportar con un 25% de arancel. Sí. Entonces, ese 25% de arancel, pues alguien lo tiene que pagar previo a. Ajá. Y entonces, ¿eso qué va a hacer? Que incrementes los costos al consumidor final. Sí. Y esto se va a ver evidenciado cuando los productos que venían de México, que de México bajaban a otros países, pues también incremente, sí, por todos los esquemas aduaneros que existen pues para poderlo hacer. Entonces el esquema arancelario es un esquema de riesgo que rompe particularmente aquí con el TEMEC, pues rompe prácticamente ese tratado. Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque estás invalidando o estás cancelando o estás golpeando básicamente todas las estructuras que tú ya tenías en tu comercio con estos tres países. Claro. Imagínate si lo magnificamos. O sea, si lo estamos viendo en estos tres países y ahora lo hiciéramos a nivel internacional, sí, a nivel mundial. Sí, se viene una guerra comercial bastante... Pues y la guerra comercial pues no le funciona a nadie. Sí. Te digo, al final de cuentas todo lo que tenga que ver con guerras de precios lo va a ganar siempre que tenga más dinero. Sí. Entonces, a ver... Y bueno, antes de movernos a despedirnos del video, usted, profesor, ¿qué medidas o si estuviera en alguna posición de decisión para, ¿cómo se llama?, como mexicano, ¿qué deberían, no sé, opinar algún, ¿cómo se llama?, pues algún estratega o alguna persona que tiene esta decisión, pues para enfrentar estas cosas que vienen para acá? Mira, no estoy tan de acuerdo con los bloqueos comerciales, pero creo que yo le apostaría particularmente a reforzar el esquema de compra de los productos que son nacionales. Okay. Ahora, el único detalle es que como somos, digamos, vamos a recordar los tipos de competencia, ¿no? Entonces, hablemos de dos particularmente. De las ventajas. La ventaja está la ventaja comparativa, sí, la ventaja perfecta. Está la ventaja competitiva. Entonces, si nosotros hablamos de estos tres y lo especificamos en estos países, pues nosotros tendríamos que primero voltear a ver a México y decir, a ver, ¿en qué tenemos ventaja absoluta? Uh-huh. Si no tenemos ventaja absoluta en nada, entonces ¿cómo vamos a poderlo negociar, no? ¿En qué sí tenemos ventaja comparativa? ¿En qué tenemos ventaja competitiva? Y a partir de ahí ver dentro de los productos mexicanos cómo los vamos a reposicionar ante el consumidor nacional. Ajá. Porque hay un factor de impacto que tiene que ver más con la estructura mental del consumidor. No es lo mismo que te vean utilizar una camisa de Moroleón que utilizar una camisa Tommy Hilfiger. Claro. Entonces todo esto tendríamos que replantear y tendríamos que generar un concepto que cambie la ideología para poder entender y comprar pues, los productos que realmente se hacen acá en México, que satisfacen la misma necesidad
que los productos que vienen de Estados Unidos. Claro. Y entonces, ¿eso qué va a hacer? Que pues al final de cuentas la gente deje de comprar los productos que vienen externos y empiece a generar un esquema de consumo local. Si te fijas, eso fue lo que llegó a hacer en su momento China. Nada más que China es una situación económica bien padre, porque está como rara, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos primero dijeron, vamos a producir para satisfacer las necesidades de nuestro país. Ajá. Ya que tuvieron esa satisfacción, empezaron a buscar los excedentes, y los excedentes fueron los que empezaron a exportar. Ajá. Eso tendríamos que hacer en nuestro país. Claro. Pero si tú volteas a ver qué tanto importamos, pues te vas a dar cuenta que importamos hasta maíz. Sí. Entonces eso es lo que tendríamos que voltear a ver, reforzar. Entonces, ¿qué tendríamos que estructurar? Primero, refuerzo de la compra de los productos, producción o refuerzo de la producción de los productos mexicanos. Punto número 3, valoración de todos los que tienen que ver con los temas de agroindustria, o sea, revaloración en el sentido de darle el valor real o el valor que merece cada uno de estos productos, porque no es posible que en Estados Unidos te paguen $25 por un aguacate, sí, y tú acá estés pagando 50 pesos el kilo. Sí, claro. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ver. Si, por ejemplo, vas y compras una coliflor en 9 pesos, ¿en cuánto tuvo que darlo el campesino para que a ti te pudiera llegar a 9 pesos? O sea, si te fijas cómo tenemos como bien infravalorado todo lo que es el comercio local. Exactamente, el esquema del comercio local. Entonces, pues es lo que nosotros tenemos que empezar a buscar. Claro. Bueno, después de estas preguntas y después de estas grandes aportaciones, pues le agradecemos de parte del grupo y de parte del canal. Y bueno, a todas las personas que nos están viendo, muchas gracias por ver el video, por suscribirse y nada, agradecer al profe por su tiempo y bueno, por su conocimiento compartido. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes, espero que les sirva esta información. Gracias. Ladies and gentlemen,